el Espíritu de Dios me dice, te traje aquí para mostrar la evidencia de tu llamado. Y cuando de repente el Espíritu de Dios llega a mi mente, me dice, esta será la evidencia de tu llamado. Hay una joven con 16 años, la vas a llamar por su nombre y le va a decir que desde que tenía 13 años está padeciendo de ese problema en la columna. Entre medio de predicar el mensaje, la gente, la presión y tú escuchando esa revelación, porque lo de Dios a veces no se razona, se obedece. Comencé yo a creer más en los milagros, comencé a fluir en el Señor. Yo soy de los que creen los milagros de Dios. Hay muchas personas que aprovechan el don para comercializar. Se acerca a mí una familia y me dice, nosotros queremos que usted ore por nuestra madre. Hay un problema, hay una mujer que tiene meses tirada en cama, agonizando, ni se muere ni se para. Cuando entro a la habitación, Dios me dice, saca a sus hijas de la habitación, quédate sola. Cuando yo me acerco a la mujer tiene el rostro seco, me dice el Señor, está atada a una brujería. Hace un tiempo, ella por amor a sus hijas fue a comprar vestimenta, ropa, hizo una transacción espiritual con algunos brujos y se puso una ropa supuestamente con un pacto. El enemigo estaba cobrándole ese pacto que ella hizo. Mira, su cuerpo se estaba consumiendo. El Señor me muestra estas cosas. Yo comienzo y me le acerco al oído y comienzo y le digo, hoy Dios rompe todo pacto, pero tú tienes que desligarte. Me agarra la mano. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión quiero pedirle que por favor usted se suscriba al canal, que usted active las notificaciones para que también otros sean bendecidos. Y aquí estoy pues trayendo un contenido poderoso con un hombre de Dios. Y para mí es un honor presentar al pastor Ismael Alcántara. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga más, Antonio. Es una bendición estar compartiendo con este segmento, edificando y sobre todo con esa audiencia que siempre está buscando un contenido sano, un contenido de bendición, un contenido que alivie el alma y lo transicione a niveles de gloria mayor. Pastor, quiero empezar esta entrevista porque hay muchas personas que lo ven como Dios lo está usando en las naciones, en esta también hermosa congregación que Dios pues le ha permitido pastorear, pero quizás muchas personas no saben de dónde viene el pastor Ismael. Bueno, eso es una pregunta que la contesta la misma vivencia que he tenido en el Señor, porque alguna gente dice, ¿y de Capotillo puede salir algo bueno? Dios mío. Así como dijeron de Nazaret y Jesús. Sí. A la verdad que sí, vengo del sector Capotillo, allí en una humilde casa donde vivíamos en la 42, la llamada 42, la 42. Sí. Allá abajo vivíamos aproximadamente un grupo de familia entre mi padre, mis tíos y algunos primos míos, casi 13, 14 personas. Y Dios desde ese lugar nos sacó a exhibir su gloria a las naciones. Y sí, fue una experiencia vivida ahí en la 42 casi aproximadamente 8 o 9 años. Después subimos a la 6 en el mismo Capotillo, nos mudamos en la 8. Tuvimos algunas transiciones, sí, pero siempre viviendo en Capotillo. Pastor, usted sabe que hay un dicho que dice que el ambiente influye mucho en la crianza de los niños. Entonces, ¿cómo ustedes, viendo, porque en ese tiempo sí estaba fuerte la delincuencia en ese lugar, cómo ese ambiente no influyó en ustedes? Mira, yo creo siempre en que los valores y los principios de los padres tienen mucho poder o más poder que todo ambiente. Sí, los ambientes siempre han influido en las crianzas de los niños, pero cuando hay unos principios claros y hay valores fundamentales y más bíblicos, esto tiene tanto poder que Dios protege tu generación por el comportamiento y la vivencia que tú tengas con Él. Recuérdate que así mismo como la maldición se transfería antes a la 4ª generación, pero la bendición de Dios se transfería hasta 1000 generaciones. Sí. Entonces, Dios bendice a los padres
y en la antigüedad fue así, bendice a los padres para que los padres bendijeran a los hijos y los hijos bendijeran a sus hijos. Entonces había una bendición patriarcal que se desataba sobre toda una generación porque el padre tenía que ser fuerte, tenía que cuidar, tenía que mantener la Torá, los valores, los principios. Y creo que eso fue lo que pasó con nosotros. Mi papá dijo, en esta casa todo el mundo tiene que ser cristiano. Y eso lo estableció. Donde nosotros dormíamos había un letrero que decía el texto bíblico. En la nevera había un letrero que decía texto bíblico. En la puerta había letrero que decían texto bíblico. Y donde quiera que nosotros nos movíamos en la casa, habían texto bíblico plasmado. Te levantaba con un texto bíblico. Te tiraba para la escuela, papi recitaba un texto bíblico. Van a desayunarse, mami decía hay que orar, no se sale sin oración, no se come sin oración, no se acuestan sin oración, no se levantan sin oración. Entonces ese ambiente bien cargado de lo que es los valores y los principios de Dios mantuvo que nosotros no fuéramos expuestos a la delincuencia. Llegó a la puerta, tocó. A mí, mis primos, y pueden ver esta entrevista, no miento, estuvieron en el ambiente. Algunos llegaron a ser de los macheteros más fuertes que de la 42, porque se tiraban con el barrio sin camisa, con los bobornas, que la 42, lo de la cuava, y peleaban. Y ese ambiente tocó mi puerta, pero nosotros pudimos preservarnos por la crianza de dos padres cristianos, con valores cristianos, que dijeron, nosotros no le engendramos hijo al diablo, nosotros le engendramos hijo a Dios. Dios mío, le escuché hablar al pastor que su papá en una ocasión dijo, hizo una oración para que se descarren, que le pase una patada mejor. Literalmente. Hoy tú evalúas esa declaración, y en nuestro lenguaje actual o en nuestra vivencia que vivimos a diario diríamos, ese padre, ese hombre es un ignorante. Ese hombre no tiene consideración. Ese hombre quizás es un falta de conocimiento. Pero cuando tú sabes que tú eres un propósito de Dios en la tierra y tú viniste a traer hijos para el reino de Dios, para la misión del evangelio, tú tienes que cuidar con temblor eso que Dios te entregó, esa generación, esos hijos. Y mi papá sí sabía que Dios le había hablado de nosotros, de todos. Cuando yo nací, fue profetizado por Dios, en tu vientre, Dorca, hay un niño, será varón, y ese niño varón Dios lo usará sanando gente, porque veo la mano, no será un doctor, será un hombre de Dios que sanará gente con las manos. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa palabra profética, mami concebió eso y dijo, no, yo tengo en mi vientre, yo tengo propósito. De igual manera mi papá. Entonces ellos cuidaron ese propósito y él decía, mejor el día que uno de ustedes se me descarríe, ya yo le oré a Dios. ¿Para qué, papi? Mejor que le pase una patada antes de irse al mundo y se salven, que tenerlo en el mundo descarriado y que se pierdan. Dios. Fuertes declaraciones, pero muy bendecidas, porque hoy en día somos lo que somos, porque esos valores siempre se estuvieron ahí y nunca nos apartamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Para los que están viendo por primera vez al pastor Ismael, el pastor Ismael es hijo de la pastora Dorca Alcántara. Sí, así es. Pastor, de las personas que yo conozco, una de las mujeres que yo creo que tiene más amplio conocimiento en cuanto tiene que ver con guerra espiritual es la pastora Dorca. Sí. ¿Qué tanto aprendiste de ella? Lo de mami es una universidad, porque mami no fue a la universidad, ni tampoco te puedo decir de que fue al instituto a estudiar guerra espiritual. Sí. No. Todos los estudios que mami ha tenido a nivel de guerra espiritual y de teología ha sido como simple y llanamente una base para sistematizar su conocimiento. Pero lo de mami es algo vivido, es vivencia de todas las experiencias que ha tenido en liberación y en el don de ciencia, que Dios la usa mucho. Una de las cosas que yo aprendí de mami, y ella lo hizo constantemente, esto lo pueden hacer, lógico, entendiendo que el poder está en Cristo. Mami iba todas las noches, y cuando sentía influencias negativas en la casa, ya sea de brujo, de hechicero, porque en el barrio se movía mucho eso. Siempre en los barrios se mueve esos niveles de santería. La gente piensa que para
para cubrirse, para resguardarse, tienen que beber algo, tienen que usar algo, tienen que... Entonces, esos niveles de espiritualidad siempre en los barrios, la gente los busca y allá iban esos brujos, siempre estaban por ahí rondeando. Y yo recuerdo que mami se levantaba en la madrugada y iba a la habitación de nosotros. Y yo como mayor siempre observaba, estamos hablando de 5 o 6 años, y ella comenzaba a orar por nosotros. Y mientras ella oraba, tomaba aceite y decía, Señor, yo cubro mis hijos. Y yo no acepto que ningún espíritu de opresión, ningún espíritu de homosexualidad, ningún espíritu lascívico entren a mi casa y tomen mis hijos. Siempre hacía oraciones de guerra espiritual, cubriendo y guardando nuestras vidas en el temor de Dios. Y esto es una de las cosas que yo puedo testificar. Mami a nivel de guerra espiritual no es de la que está siempre viendo demonios, pero en los momentos donde se manifestaban demonios o obras de la carne podían salir en cualquiera de nosotros, ella ya la conocía. Decían, tengan cuidado. Nosotros teníamos que andar, no con miedo ni como un cuco atrás, pero el nivel de ciencia espiritual que ella maneja, ella decía, tengan cuidado, hay algo mal. Esto se está, y vamos a orar. Y hasta llegó el momento a meterse al baño y decir, venga, que yo quiero orar por ustedes. Y mami, nosotros, y ella y oraba por nosotros y nos bañaba. Entonces, ese nivel de maternidad, mami siempre fue y lo inclinó siempre a lo espiritual. No ser una madre solamente apoyadora, que consiente a sus hijos, no ser una madre solamente que busque el alimento, sino también una madre espiritual. Eso fue mami para nosotros. Entonces, Ismael, ¿a qué edad empieza Dios a usarte? Bueno, porque nos has dicho que fuiste profetizado por Dios, de que Dios te iba a usar antes de nacer. Entonces, ¿a qué edad ya empiezas a sentir el llamado de Dios? Yo puedo decir por lo que sentí, que a la edad de 7 años ya yo tenía un llamado a las cosas de Dios. Por lo mismo, por nacer en un hogar cristiano, de padres cristianos, y todo lo que giraba en torno era ¿a qué? A Dios. A los 7 años ya yo tenía inclinación con los instrumentos. Yo no dejaba dormir a nadie en mi casa. Agarraba una cuchara, agarraba un tenedor y yo hacía práctica que estaba tocando batería. Agarraba un pote y agarraba un cardero y comenzaba a tocar el bongó, la conga y así por el estilo. Entonces esa vocación comenzó a crecer en mí. Ya a la edad de 9 años específicamente, yo estaba tocando los instrumentos y tocando la batería sin aprender de nadie. Inspíricamente el Señor me enseñó a tocar los instrumentos, y cuando yo me ponía en una batería, en la 42, en las campañas al aire libre, campañas evangelísticas, es increíble, se hacían rondas la gente, porque yo era un menor así pequeñito, me decían el enano en el colegio, y pequeñito con esos instrumentos, a veces ni llegaba el pie a la batería, y comenzaba a tocar y la gente se sorprendía por la habilidad de cómo yo tocaba la batería. 7 años, de 7 a 9. Ya a los 11 años sí yo recibo un llamado de parte de Dios, porque me dan la primera vez un micrófono para predicar en una campaña de jóvenes en mi iglesia. Honro al pastor Richard en ese momento, campaña juvenil, y le dan el último mensaje a un niño. Dios. Movido por Dios, ese día cuando me entregó el micrófono, tengo 11 años y tengo fotos por ahí, agarré el micrófono y prediqué de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 1, cuando Dios llama a Samuel. Y ese fue el mensaje. El tema era: cuando Dios llama, Él respalda. Y recuerdo que esa fue la palabra. Yo puse de pie a todo el mundo, leí el texto y dije: señores, lo único que puedo decirles que el tema de esta noche es: cuando Dios manda, Él respalda. Eso fue suficiente. Se metió Dios fuerte en la congregación, y la gente comenzó a sentir a Dios y a danzar y a hablar en lengua, y se metió un mover de Dios, y yo comencé a ministrar, y una palabra. Ese fue el inicio ministerial de Ismael Heredia, donde su llamado comenzó a expandirse. 11 años tenía aproximadamente. ¿Qué tanto te marcó ese momento? Bueno, para siempre. Ese momento me marcó. Donde quiera que yo llego, como me veo, donde quiera que puedo hablar de esto, recuerdo la sensación y el mover espiritual que mi vida recibió
ser un instrumento de Dios a los 11 años, para bendecir a gente y a multitudes, para mí eso me marcó eternamente. Yo estoy marcado por eso, por ese mover de Dios. Dios, antes de nacer, le había dicho a Dorca que te iba a usar para hacer grandes milagros. ¿En qué momento empezó Dios a manifestar y a cumplir esa palabra? Esa palabra, bueno, y esto es buena, esta pregunta la quisiera ampliar un poquito, en el sentido de que a veces la gente se desespera cuando recibe el llamado y piensa que Dios te llama con una asignación o un ministerio y ya eso es, te ungieron como evangelista, ya sal a la calle, o un profeta, un pastor, alguien de autoridad espiritual te dice, esto es lo que veo de parte de Dios para ti, y la gente sale sin la preparación. La gente sale a la calle sin el proceso correspondiente de la formación para que ese ministerio tenga evidencia. Y eso es problemático. ¿Por qué? Porque dentro del llamado está el estado intermedio, que es el proceso que todo hombre tiene que pasar para llegar al cumplimiento de ese llamado. Dios. Y fue lo que pasó conmigo. Ok, Dios le había dicho a mi mamá, habían palabras proféticas, ya de 11, 12, 13, 14 años predicando en los cultos de adolescentes, en los cultos de niños, viéndome predicar. La gente ya tenía la percepción, pero tiene que haber un proceso de formación, porque Dios no le puede entregar nada a alguien que no esté preparado para usarlo, porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Y donde entonces, después de mi preparación, me entré en el Instituto Bíblico, comencé a formarme en teología, comencé a tomar cursos de la palabra de Dios, y recuerdo como ahora que llegué a Costa Rica por primera vez. Después de algunos viajes a Colombia y otros países, llegué a Costa Rica, y la primera vez que llegué a Costa Rica me dieron la participación en una campaña, en una iglesia, reservo el nombre, pero es un concilio de un corte bien bíblico, no pentecostal como nosotros. Y cuando me dieron esa participación en la campaña, yo estoy, ya te sabes, nuevecito, mi tercer viaje, primer viaje a Costa Rica, mi tercer viaje de ministerio fuera del país, y voy yo con la unción de Eliseo y de Elías a descender fuego del cielo. Así lo veía de esa manera en ese tiempo. Y cuando agarro el mensaje, comienzo a predicar, estoy bien eufórico como nosotros los predicadores de hoy en día, y mientras estoy tirando palabras yo veo que nadie se mueve. Y uno se turba. No. Yo literalmente estaba poniendo un huevo, como dicen por ahí. Yo veo que nadie se mueve y yo turbado. Claro que sí, uno se turba porque uno dice, pero Dios mío, es que el mensaje no está llegando. ¿Qué es lo que está pasando? Pero recuerdo como ahora que a los 30 minutos de mensaje ya, el Espíritu de Dios me dice, te traje aquí para mostrar la evidencia de tu llamado. Dios. Por eso te digo que esa pregunta tiene mucho significado para mí, porque está enlazada a lo que mi madre expresaba con su boca, mis padres veían desde pequeño, esa cobertura, esa protección que el Señor hizo. Se enlazó años más adelante, pero yo estaba en el lugar correcto y en el orden correcto. Y cuando de repente el Espíritu de Dios llega a mi mente, a mi espíritu, y me dice, esta será la evidencia de tu llamado. Hay una joven con 16 años que está en medio de la multitud. La vas a llamar por su nombre y le va a decir que desde que tenía 13 años está padeciendo de ese problema en la columna, porque tiene la columna desviada y tienen temor a operarla porque probablemente quede lisiada. Entre medio de predicar el mensaje, la gente, la presión, y tú escuchando esa revelación, Dios todavía en ese momento no me usaba a la magnitud de milagros, de hablarme y revelarme cosas de la persona. Y cuando de repente yo dije, yo tengo que creer aunque no entienda, porque lo de Dios a veces no se razona, se obedece. Bueno, y digo yo, aquí hay una joven, tiene 16 años, desde los 13 años está sufriendo de un problema de la columna, tienen temor, sus padres tienen temor porque dicen que si la operan va a quedar lisiada. Pero Dios le dice, esta noche te trajo para hacer el milagro. Cuando esa joven se paró de ahí llorando y llegó a mí, la iglesia entera que sabe que ha estado tratando el problema de la joven,
allá en Costa Rica, Palmar Norte de Costa Rica. Óyeme, Dios. se paró la iglesia, se metió el mover, comencé a orar por la chica, comencé a orar por su familia, por sus hijos, se rompió. Ahí Dios acierta, o mejor dicho, confirma, es la palabra, el llamado del pastor Ismael Heredia a nivel evangelístico. Fue algo terrible en mi vida. Eso quedó marcado. Desde esa noche comencé yo a creer más en los milagros, comencé a fluir en el Señor y fue algo que marcó mi vida verdaderamente. ¿Cuáles han sido esos otros milagros también que te han impactado, que Dios ha hecho a través de ti? Han sido bastante. Y te voy a decir algo, quizás más adelante en la entrevista desarrollemos esto. Yo soy de los que creen los milagros de Dios, aunque quizás a veces hay muchas personas que aprovechan el don para comercializar. Y esto es un problema porque hasta cierto modo será juzgado por Dios todo aquel que con la intención y su conciencia desviada a lo que verdaderamente quieren hacer las obras o los milagros o las señales, que es salvar la gente, toman su intención incorrecta, van a ser juzgados por Dios. Mira, hay milagros de nosotros que no han sido evidenciados y eso puede pasar. Pero lo mejor es tú estar convencido de que Dios lo hace por amor a la gente. Sí. En el mismo Costa Rica, creo que fue uno de los segundo o tercer viaje que yo hice a Costa Rica, después que se regó la fama y el mover, estaba yo terminando una campaña evangelística y se acerca a mí una familia y me dice: nosotros queremos que usted ore por nuestra madre. Los que me llevan, en este caso Quintana y Eli, unos amigos míos que tengo en Costa Rica, quienes amo, me dicen: hay un problema, hay una mujer que tiene meses tirada en cama, agonizando, ni se muere, ni se para. Las jóvenes están ahí, están llorando, quieren ver una reacción ya, porque tienen 3 meses con una señora tirada en cama, sufriendo, y sus hijas están pasando esa situación. Y ellos me dicen: usted puede ir después del mensaje. Uno a veces no acostumbra, después que sale de una actividad, ir a otras casas, eso, uno dice: mejor tráigamela. Pero fue el último día de campaña, yo me iba en la madrugada. Costa Rica tú tenías que salir, en el caso de un viaje en Cóndor, tenía que salir casi en la madrugada para estar aquí. Yo dije: si no voy ahora, no voy a poder ir. Le dije: vámonos, llévenme. Cuando llego a la casa donde está la mujer, toda la familia está fuera en la sala. Solamente está su hija adentro. Porque tienen tiempo esperando la muerte de la señora para no verla sufrir. Cuando yo saludo, bendiciones, Dios le bendiga a todos. Hay gente que están con lloro, llorando, con lágrimas en sus ojos. Otros están ahí compartiendo. Toda la familia estaba ahí. Y yo entro a la habitación. Cuando entro a la habitación, Dios me dice: saca a sus hijas de la habitación y quédate solo con ella. Le digo: Señor, pero ¿y este lío que tú me viniste a traer? Le digo yo: miren, yo necesito que ustedes salgan de la habitación y me dejen solo con la mujer. Así lo hice. Solamente dejé a Quintana y a Eli. Cuando yo me acerco a la mujer tiene el rostro seco, muriéndose, pálido, agonizando, pálido, muerta prácticamente, pero no se muere. Sus síntomas vitales en cero. Nada más se le escucha un suspiro. Y yo me acerco y le digo: Señor, ¿qué tú quieres hacer con esta mujer? Me dice el Señor: está atada a una brujería. Dios. Hace un tiempo, ella, por amor a sus hijas, fue. Paso Canoa es lo que queda dentro de la frontera de Panamá y Costa Rica. La mujer parece que fue testificado por sus hijas, a comprar vestimenta, ropa, y hizo una transacción espiritual. Y parece, por crecer o hacer crecer la tienda o su negocio, hizo una transacción
con algunos brujos y se puso una ropa supuestamente con un pacto. Y esto, el enemigo estaba cobrándole ese pacto que ella hizo y le cobró con su alma y su vida. Su cuerpo se estaba consumiendo porque había ese pacto. Cuando el Señor me muestra estas cosas, yo comienzo y me le acerco al oído y comienzo y le digo, hoy Dios rompe todo pacto, pero tú tienes que desligarte. Me agarra la mano si sabe de lo que te estoy diciendo y me aprieta para saber si lo que yo estoy diciendo tú lo estás escuchando. Y cuando le digo, hubo un pacto en tal lugar, pasó de tal manera, tú por buscar la bendición de tus hijas y por buscar la bendición de tu negocio, hiciste esto y lo otro. Y cuando comencé a decirle, yo le dije, si me escucha y quieres romper el pacto, apriétame la mano, porque Cristo está aquí para romper ese pacto. Por la sangre del Cordero se rompe. Y ella me apretó la mano, sacó aliento. Y cuando sacó aliento, el Señor me dijo, entrégala. Le dije yo, en el nombre poderoso de Jesucristo, esa alma no le pertenece al diablo, le pertenece a Dios por predestinación. Y soplé sobre ella. Cuando soplé, la mujer tomó un último aliento y se quedó ahí. Bueno, salimos, yo llamé a la familia. Cuando comencé a orar en la habitación, que le dije lo que pasó y lo que el Señor me mostró, las mujeres, sus hermanas, comenzaron a confirmar. Estaban en demonía todita, comencé a orar, se manifestaron llenos de demonios, espíritus inmundos. Le dije a los amigos míos que estaban ahí, comenzamos a orar, liberar. Eso fue eso fue otra campaña después de la campaña. Dios mío. Y cuando me fui en la madrugada a las 10 de la mañana, estando en el aeropuerto de Costa Rica, ya para montarme para acá, para República Dominicana, me llaman y dicen, pastor, nuestra madre se fue, murió, pero queremos que usted tenga el rostro de ella, cómo murió. Y me mandan la foto. ¡Pla! Cuando me mandan la foto, la mujer se puso como de 40 años, jovencita, tenía como 60 y estaba seca. Y me dijo, mire el rostro ahora de nuestra madre. Dios la liberó de esos espíritus inmundos que la tenían atada y se salvó. Para gloria y honra de Dios, contentísimo. Eso fue una bendición en Costa Rica. Eso es uno de los milagros que no quedan grabados, pero tú sabes que en tu espíritu el Señor ha hecho cosas de resucitar muertos prácticamente, para gloria y honra de Él. Dios mío, de verdad que las cosas que Dios hace a veces no tienen sentido, como dicen. Pastor Limael, ¿cuál ha sido su experiencia? Yo lo he visto meditando liberación y sé que el manto de la pastora también está sobre usted. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, eso yo creo, y respetando la posición, pero sé en qué sentido tú lo dices, yo creo que el Señor le reparte dones a cada quien, sí, según la medida de gracia que Él quiere. Y el Señor, los dones no se heredan. Tú no puedes decir, que porque mi papá sacaba demonios y Dios lo usaba de liberación y ahora yo también me voy a mover en eso, porque Dios hacía milagros con mi papá extraordinario y yo lo voy a hacer de esa manera. Recuérdate que hay un escenario en el libro de Hechos, sí, capítulo 15, con los hijos de Seba, que ellos pensaban que como su papá era sacerdote y Pablo reprendía demonios, ellos fueron con lo mismo a hacer exorcismo sobre un demonio y los demonios le dieron una pela. Sí. Porque es que esto no consiste de herencia, ni el pastorado, ni los ministerios evangelísticos, ni el apostolado, ninguna de las gracias, ni maestro, nada de eso se hereda. Esto es un asunto que Dios, a la medida de su gracia, te da conforme a la necesidad del pueblo, porque cada quien va a tener una necesidad donde tú vas a fluir en el don que Dios te ha dado. Sí. Y verdaderamente nosotros operamos en ese don como nuestro don primario, el don de la liberación, pero fue un proceso también del mismo aprendizaje en el Señor, de la relación con Dios. Una vez que Dios te dota de este conocimiento y te usa en esas áreas, tú debes de entender que tú necesitas estar en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque es el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que este mundo físico. Y si yo entiendo que el mundo espiritual es más real que ese mundo físico, yo como hombre de Dios, para poder expulsar
entidades demoníacas e influencias en los corazones, ataduras en los corazones de personas que no conocen a Dios. Es el poder de Dios, es el dedo de Dios que hace eso. Por eso tú necesitas estar en una conexión plena con el Espíritu Santo. Ahora, de que si un don pueda ser operado por Dios y tú estés mal en algún momento, eso puede pasar, porque no es por ti, es por la necesidad que hay en aquel que necesita ser libre. Dios puede liberar a mucha gente. Dios puede liberar y sanar a mucha gente. Y un hombre teniendo una condición de pecado que necesita confrontación espiritual. Pero Dios lo hace por amor a esa persona que necesita su liberación. Sí. Entonces, yo entendí esto. Entendí que el don que tenía no vino de mí, vino por la gracia de Dios y por la necesidad de aquellos que necesitaban ser libres, que Dios conmigo o sin mí lo va a hacer. Y le dediqué mi vida al Señor. Yo le dediqué mi vida al Señor. Mis estudios no fueron los mejores. Yo no fui un estudiante de 95 y de 100. Estoy tratando de que mi hijo me sustente con eso. Y se le estamos dando la... Pero yo no fui un estudiante de 95, de 100. ¿Por qué? Porque yo dejaba de ir a un examen por ir a una vigilia, Dios mío, por ir a un retiro, por tocar en un culto. Yo dejaba de estudiar, lógico, en mi cierta ignorancia estoy hablando, pero para mí mi pasión era tener un instrumento en la mano. Para mí mi pasión era totalmente estar predicando en un micrófono. Me ponía en Plaza Lama ahí, en la esquina de la Gómez, con un micrófono, un megáfono, a predicar 2 y 3 horas. Esa era mi pasión. El tiempo que yo tenía que durar estudiando, yo lo pasaba predicando con un megáfono. Yo me sentía mejor en esa situación. Entonces, fue por gracia. Ese mover de liberación es por gracia. Nosotros hemos visto liberaciones literalmente. No es el centro de todo. La vida cristiana no, el centro de la vida cristiana no es la liberación. El centro de la vida cristiana no es la sanidad. Estos son elementos que usa Dios para manifestar su gloria o su reino. Pero el centro de la vida es que tiene una relación con Cristo. Morir a nosotros mismos y entender que Cristo vive en nosotros. Pero sí, verdad, Dios muestra su poder a las entidades que no creen, al incrédulo, que Dios muestra ese poder. Yo estaba en Villa Altagracia. Fui a predicar una campaña, pero adentro. Y en Villa Altagracia, estamos hablando de ¿qué? Después de la bomba, una bomba que hay de gas, Propagás, ya llegando a La Rica. Y ahí estoy orando, y cuando estoy orando, predicando, el Señor me muestra una joven que está endemoniada. Y yo orando, digo, Señor, si esa joven va a ser libre, a través de la palabra, que sea libre, porque la palabra libera a la gente también. La palabra es la que libera. Y cuando estoy predicando, entro en un testimonio, y cuando entra en el testimonio, la muchacha se manifiesta, el demonio se manifiesta en la joven. Yo nunca en mi vida había visto un cuerpo humano volando en los aires. Jovencito estaba en mi principio del ministerio evangelístico. Y los muchachos comenzaron a grabar. Y yo vi cómo ese espíritu inmundo levantó a esa joven, así, en el aire. Dios. Y todo el mundo vio eso. Y cuando yo me acerqué, que le dije, te reprendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Óyeme, la joven comenzó a ser libre. Y se manifestaron un grupo de demonios, de jovencitas también, que parecía que venían de la misma familia. Esa fue una de las manifestaciones más fuertes que yo vi a nivel de liberación. ¿Por qué? Porque hicieron ligaduras de alma. Todos esos pichones se transferían uno para el cuerpo de los otros. Y una porque tenían puertas abiertas. Y bregaban todos sus familiares, bregaban con hechicería y con santería. Y ahí se armó un asunto. Ya tú sabes, que tú reprendías a uno y salía otro. Y se reprendía a uno y venía la otra y se endemoniaba. Todo eso nosotros lo llegamos a ver. Pero ahora hemos entendido por la gracia de que es un don, es una dádiva. Ningún don es por lo tanto que tú ores. Ningún don es por lo mucho que tú ayunes. Todo lo que nosotros tenemos como dádiva y gracia de Dios viene por el don, por el favor de Dios. Por la gracia. No es
por los méritos de nosotros. Nosotros no alcanzamos para pagar un don de Dios. Esto es por gracia. Y viendo eso, ahora tú honras esa gracia con tu obediencia. Sí. Porque entonces ya que Dios, por su gracia, te dio el don, entonces nos corresponde a nosotros obedecer, no por castigo, ni tampoco para preservar el don, sino por agradecimiento para la perfección de nuestra vida. Porque mientras obedecemos nos perfeccionamos en Él. Y eso lo entendí y he vivido una vida plena en el Señor en esa parte. Usted decía hace un momento que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Ahora bien, ¿qué tanto puede afectar mi vida espiritual las cosas externas? Las cosas que veo, las cosas que hablo y las cosas que escucho. Bastante. Esa pregunta es profunda, muy buena, por cierto. La Biblia, recuérdate que en el libro de Gálatas, capítulo 5, habla de las obras de la carne. Sí. Y el 22 habla del fruto del Espíritu. Entendiendo eso, nos vamos a la medida de ¿qué? De que si la guerra es espiritual, porque yo soy espíritu, de naturaleza espiritual, pero tengo una carne que es la que se conecta con mi alma, porque el espíritu que es de Dios siempre irá a Dios, pero el alma, que es donde se alojan los pensamientos, las emociones, el alma que podemos decir que está enlazada a nuestro entendimiento, conocimiento, donde el centro del corazón, donde se alojan los cultos, esa es la que se conecta con lo físico. Entonces, ¿cómo afecta lo exterior a lo interior? A través de los conductos que nosotros manifestamos lo espiritual. Mano, ojos, oído, gusto, el olfato, todo esto que en el mundo espiritual tiene también niveles tiene sus dimensiones, los sentidos, lo cual nosotros se nos dio diferentes miembros del cuerpo. Por ejemplo, yo oigo, pero ¿con qué yo oigo? Con las orejas. Yo percibo el gusto con la boca, con la lengua. Yo toco con la mano. Cada nivel del sentido espiritual tiene un conducto para manifestarse. De igual manera, por eso el apóstol Pablo dijo que tenemos que obedecer a Dios, pero también sacrificarnos en sacrificio vivo delante de Él. Que este cuerpo, que esta carne, que es la que conecta el alma con lo externo, esté totalmente preservada en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de Dios, bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que lo de afuera no nos afecte. Porque lo de afuera nos afecta porque los gustos de la carne, los deseos de la carne, las cosas que ofrece el mundo, es la que afectan tu alma. Entonces, yo creo en un texto que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Déjame buscarlo, porque es muy importante que nosotros toquemos eso por esa pregunta que tú acabas de decir. Hay un texto muy importante. Mira. Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9. Dice, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. El apóstol Pablo, a la carta a Timoteo, le está hablando de las reglas y de las condiciones que tiene que tener un diácono, un presbítero. Y dentro de esas ordenanzas le dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Oye bien, el apóstol Pablo se interesa más en que nosotros los cristianos tengamos la conciencia limpia, que es la que nos conecta con el Espíritu, que tener en nuestra conciencia maldad, porque si nosotros no tenemos una conciencia limpia, nos conectamos con lo de afuera, con la maldad. Lo único que nos conecta con el Espíritu es tener una conciencia limpia. Y si nuestra conciencia no está limpia en el Señor, entonces nosotros le damos oportunidad a que lo de afuera nos contamine. Dios. Entonces es muy importante eso que dice el apóstol Pablo. Incluso en el segundo libro, en la segunda carta a los Timoteo, verso 1, capítulo 1, verso 3, dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Oye,
doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. El apóstol Pablo está diciendo, yo doy gracias a Dios porque mi conciencia siempre ha estado limpia. Yo entendí que no me corresponden las cosas del mundo, que no tengo que hacer las cosas del mundo, que no me deben de llamar las cosas del mundo, que debo de tener una conciencia limpia para conectarme con mi Creador. Entonces Dios busca siempre que nuestra mente esté limpia, nuestra alma esté limpia, porque lo de afuera siempre va a afectar lo espiritual. Dios. Quiero terminar con dos preguntas. Sé que tiene el tiempo limitado por algunas cosas que tiene que hacer, pero no puedo irme sin hacerle estas preguntas. Amén, tranquilo, vamos a fluir. Sí. Número uno, ¿cuáles experiencias espirituales Dios le ha permitido vivir, tener? Oh, chacho. Estaba en el 2010. En el 2010 estaba en Yamasá. Recuerdo como ahora. En el mismo pueblo. En el pueblo, no, estaba en La Jagua. Hay un pueblecito donde donde es mi abuelo, a donde nació mi papá. Estaba en La Jagua. Y 2010 o 2012, no recuerdo, cuando pasó el terremoto de Haití. 2010. 2010. Sí. Y yo decidí ir a ayunar. Siempre los primeros de enero, el primer mes, siempre me gusta dedicarle la primera semana al Señor. Bueno, vamos el 2, el 3 de enero. Tomamos tiempo para ayunar. Y esa vez me fui a ayunar a Yamasá. Creo que fue el día 2 de enero, después de la batalla de la fe. Cuando estoy ayunando, sentí una motivación en prolongar el ayuno. Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero una experiencia contigo. Yo le voy a decir una cosa. La palabra de Dios es suficiente, Sí. para todo. Pero el que anhela de lo más profundo de su corazón, Dios. el que pide, el que hace esfuerzo por algo sobrenatural en su vida, Dios no se queda sin hacer algo. Toca y yo te voy a abrir. Pide, te voy a dar. Llama, te responderé. Hay un nivel de intimidad con personas. No todo el mundo logra esto, pero hay gente con hambre de Dios. Hay gente con niveles de ansiedad fuerte, que no se conforman con lo normal, con lo tradicional. No estoy hablando de entrar en un fanatismo, no estoy hablando de entrar en euforia, estoy hablando de que hay un nivel del alma que se eleva, según los judíos, es donde se conecta solamente con Dios. Que a ti ya, tú moriste a esposa, tú moriste a casa, tú moriste a universidad, a profesión, tú no estás en lo terrenal, tú estás en yehidá, en conexiones espirituales de para allá arriba. Tú lo que quieres ver Dios. Sí. En esa dimensión, todos los hombres de Dios han anhelado estar. Y yo recuerdo que tenía 6 días de ayuno ya. Ya yo no podía más. Pero yo decía, Dios no me ha hablado a mí aquí. Todavía yo no he sentido la experiencia. Y yo tuve visión donde venía un ángel y me ponía una cucharada de chinola. El hambre. Sí. Me ponía a ver cosas que yo ni sé, que la veía. Si fue el ángel o no fue el ángel, pero yo sé que la veía. Pero no, yo necesitaba una experiencia que me marcara, porque esa experiencia con Dios iba a dictar quién soy yo en la tierra y para qué fui llamado. Por eso digo, retengo esta palabra hasta el sol de hoy y me comprometo con ella. Un hombre que ve a Dios no retrocede. Una persona que tiene experiencia con Dios no se descarría, no se va al mundo. Eso es mentira. Wow. Usted tuvo un proceso de emoción. Usted que vi a Dios y que vi los ángeles y que de repente está en el mundo y el diablo usándote y oprimido por el diablo. No. El que tiene una experiencia con Dios cara a cara y baja como bajó Moisés, con una conexión con el Eterno, no vuelve atrás. No retrocede. Dios te rompe. La tuvo Jacob, nunca retrocedió. Lo rompió. La tuvo Pablo en su momento, lo rompió. Todo aquel que ha tenido una experiencia con Dios no retrocede. Yo quería eso. Yo quería una experiencia con Dios donde
yo supiera que Dios es real, no por lo que me han dicho, no por lo que aprendí, no por lo que he escuchado, ni he estudiado, ni por el conocimiento que he tenido de las personas. Yo quería una experiencia porque Él se me apareció. Y así fue. 6 días de ayuno, no he visto nada. Y me fui para el río y salí. Y ahí cogí una sábana y me puse en una piedra y me tiré la sábana y los mosquitos picándome. Y locura. Sí. Locura. Algunas cosas a veces uno las hace fuera del juicio normal, pero está bien, Dios la mira con la intención correcta. Y cuando estoy ahí, 11 de la mañana, ese sol dándome encendido, y yo ahí casi dándome insolación, y yo 3 de la tarde, 4 de la tarde, y cuando está bajando el sol, 5 y algo de ese día, recuerdo que le lloré al Señor y comencé a llorarle con lágrimas. Yo sé que tú has bendecido a mis padres, yo sé que mis padres te sirven, yo sé que tú eres un Dios real, yo sé que tú eres un Dios poderoso, yo te he visto hacer milagros, no dudo de quién tú eres, pero yo necesito una experiencia como la tuvo Moisés, como la tuvieron Elías. Yo necesito una experiencia como la tuvieron los hombres de Dios que uno ha estudiado en la Biblia. Y recuerdo que en ese momento hizo así, mira, y yo sentí como esa agua del río se levantó a mano izquierda mío y se levantó a mano derecha. Y cuando se levantaron esas aguas, comenzó un remolino en mis oídos. Y yo comencé a llorar, Señor, esto es lo que yo quiero. Y comencé a llorar. Y el Espíritu Santo así comenzó Dios a remover esas aguas. Fue una experiencia que mis palabras quedan cortas porque fue mi experiencia. No tengo palabras para describirlo. Y escuché esa voz audible de Dios que como estruendo y con agua, ligada con las aguas en los 2 oídos, fuerte me dijo: tengo propósito contigo. Esa palabra, la única vez, por otras veces he sentido la conciencia hablándome el Espíritu Santo, pero audible de esa magnitud, una sola vez, me dijo: tengo propósito contigo. Escuché la voz de Dios audible. Mi vida nunca fue igual. Y yo testifico y hablo y digo como el apóstol Pablo. He aprendido a conocer a Dios porque Él me apareció. Si tengo, lo voy a adorar. Le serviré. Si no tengo nada, seguiré sirviéndole. Si me sana, le seguiré. Pero si muero por una enfermedad, seguiré sirviéndole. Si me dio hijo, le serviré. Si no me da hijo o me lo quita, le seguiré sirviendo. Esposa, iglesia, ministerio, vehículo, casa, padre. Dios me ha dado mucho, pero si me lo quita todo, le seguiré sirviendo, porque no le sirvo por lo que Él me ha dado, ni tampoco le sirvo esperando nada a cambio. Le sirvo por lo que Él hizo en mí, por su gracia, porque me mostró quién es Él. Hoy puedo testificar en esta entrevista de que Dios es real. Dios. Porque se me apareció. Se me apareció. Y puedo testificar de esa experiencia. Bendito sea Dios. Wow. Amén. Siento la presencia de Dios, sí, está aquí, Dios mío. Dios está fuertemente aquí. Yo sé que la gente que están conectados ahí también pueden sentir lo que aquí estamos sintiendo. Hay una corriente espiritual. Wow. Yo quisiera hacer más preguntas, pero que... Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Hay gente que a partir de esta entrevista van a anhelar ellos su propia experiencia con Dios. Hay una experiencia personal. Todos tenemos que vivirla. La vivió Eliseo. La vivió Jacob. Y hay gente que tienen que sacrificar aún lo propio que ellos tienen para tener esa experiencia. ¿Por qué? Porque a veces lo que tenemos nos impide tener la experiencia que Dios quiere. Y a veces Dios tiene que quitarnos las cosas para nosotros poder tener la experiencia. Pasó con Jacob. Es más, Jacob tuvo que dejar su familia. Y estoy hablando de familia. No estoy hablando de que literalmente tú tengas que dejar tus hijos. No. Pero hay cosas en las cuales tú estás amarrado. Hay cosas en las cuales tú estás atado. Hay cosas en tu vida en las cuales te ha hecho uno con eso, que ha perdido la intimidad con Dios y tener experiencia con tu Creador. Y Dios te dice, tienes que dejarla. Tienes que dejarla del otro lado como
como la dejó Jacob, en el lado del arroyo de este lado, y cruzó Jaboc porque tenía que tener una experiencia con Dios él mismo. Hay niveles y dimensiones en nuestra vida que nosotros tenemos que ser confrontados, y solamente no es por un consejo de un pastor, no es por un mensaje ni una prédica, no es por un video de YouTube, es tú y Dios. Porque Él sabe lo que tiene que confrontar en tu vida. Él sabe lo que tiene que eliminar en tu vida. Así que pasa del otro lado del arroyo, porque hay una experiencia que te está esperando. Dios Eso es así. mío, esto está, hermano, esto está poderoso. Pastor, si las personas quieren seguirlo, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos como Ismael Heredia Oficial. En TikTok, Pastor Ismael Heredia. En YouTube, Pastor Ismael Heredia Oficial. Con el nombre Ismael Heredia Oficial, ustedes buscan Pastor Ismael Heredia, nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Estamos para gloria de Dios. Y también pueden seguir nuestra congregación, Iglesia CDA RD, Iglesia CDA RD, Casa del Alfarero, República Dominicana, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook. Dios mío, esto está poderoso. Usted, si quiere visitar la congregación del pastor, ¿cuáles días tienen culto acá? Tenemos culto los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Los viernes tenemos discipulado y academia ministerial a las 7 hasta las 9. Perdón, pastor, también, no sé si también ese discipulado también lo imparten virtual, no sé, porque a veces hay personas de otros países que quieren inscribirse en la clase por si hay algún cupo, si la dan virtual, pues también lo deje saber. Por ahora no lo tenemos virtual, sí, porque como es discipulado, queremos tener un tacto más personal con las personas, porque estamos hablando de formación, y como lo hacemos con la gente de la iglesia, pero hay otras personas que se añaden también de otra congregación para ser formados, y tenemos un tacto más personal, porque se trata de discipulado. Tenemos que llevar a la gente a que ellos entiendan algunas cosas, que no se le vaya por arribita, que no sea un simple conocimiento de oída, sino de práctica. Por eso, pero más adelante estaremos quizás implementando esta moción. Amén. Así que usted que está ahí, queremos bendecirle en el nombre de Jesús por el tiempo que usted dedicó a ver este contenido, y que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Pastor, quédese ahí, déjeme tirarle la foto del diseño. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.